en los domingos previos, en los cuales estamos hablando de la iglesia. Hablamos en primer lugar en qué es una iglesia, ese fue el primer mensaje, y esta misión que el Señor estableció para su iglesia, de ser sal y de salir. Él dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Y encomendó lo que conocemos como la gran comisión, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Él estableció una comisión para su iglesia, pero a la vez dio una hermosa promesa de acompañamiento para ella. En el segundo mensaje hablamos, para ser una iglesia que sale y sale, tenemos que ser una iglesia cristocéntrica. Una iglesia cristocéntrica es aquella iglesia cuyo cimiento es Cristo, pero también la cabeza es Cristo. No solamente conocimiento de Dios, sino que Dios sea quien esté guiando a la iglesia. Y también que el mensaje de esa iglesia es Cristo. Hay un solo mensaje en la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, y es la obra de redención por parte de Dios para el hombre pecador. Hay un solo mensaje y es Cristo. Y ese es el mensaje que se tiene que predicar en una iglesia cristocéntrica que quiera ser sal y que tenga el propósito de salir y ganar a otros para Cristo. Y en el tercer mensaje hablamos de las causas por las cuales una iglesia deja de ser iglesia, deja de cumplir con esa misión de ser sal y de salir. Y usamos como texto en ese tercer mensaje las cartas que el Señor escribe a las 7 iglesias que encontramos ahí en el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Él en esas cartas hace exhortaciones a sus iglesias, pero también hace advertencias y amonestación por lo que dejaron de hacer sus iglesias. En este cuarto mensaje hablaremos de nuestra responsabilidad como miembros de una iglesia que quiera cumplir con estas características de ser sal y de salir. En este cuarto mensaje hablaremos de lo que nos toca hacer a nosotros de manera individual para que podamos ser una iglesia cristocéntrica que cumpla con la misión que el Señor ha establecido para su iglesia. Hermanos, no tenemos que inventar el hilo negro, ni tenemos que estar inventando, copiando como si fuera algunos modelos del mundo, como si fuéramos una empresa o un corporativo. La palabra de Dios dice, ¿verdad? El Señor ha dado los lineamientos para su iglesia. Por eso hoy, como cada domingo desde este púlpito, estudiaremos lo que dice la palabra de Dios. El título del mensaje de esta tarde es: la iglesia que sala y sale está integrada por miembros unidos a Cristo y unidos entre ellos. Hermano, no se puede ser una iglesia si no hay unidad con Cristo y si no hay unidad los unos con los otros en las iglesias. A veces desasociamos estos dos principios y decimos, bueno, yo estoy bien con Dios. No, la verdad es que Dios y yo estamos bien, ¿verdad? No estoy bien con mis hermanos en la iglesia, tengo algunas fricciones ahí con algún hermano, pero yo estoy bien. No es así. Hoy veremos a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Que eso no es posible. No puedo estar bien con Dios y mal con mis hermanos. La falta de unidad es sinónimo de debilidad de una iglesia. El mensaje de esta tarde es para los miembros de Iglesia Bautista Getsemaní. Si usted está entre nosotros hoy visitándonos, o si en línea está viendo este mensaje o escuchando este audio, quiero decirle que el propósito de este mensaje es que la palabra de Dios sea un espejo para nuestras propias vidas, ¿verdad? Y revisemos cómo estamos nosotros antes de ir y juzgar a nuestra iglesia. ¿Cómo estoy yo con estos principios que el Señor estableció? Queridos hermanos, no hay iglesias perfectas. Alguien dijo, si estás buscando una iglesia perfecta y la encuentras, no vayas. Va a dejar de ser perfecta. No hay iglesias perfectas porque todas las iglesias están integradas por pecadores. Somos pecadores.
redimidos por Cristo, gracias a Dios, pero pecadores. No hay iglesias perfectas, pero sí podemos ser una iglesia unida, con fuerza, para hacer la labor que nos ha sido encomendada. El pasaje que estaremos estudiando y que usaremos como texto esta tarde es Juan capítulo 17, versículos 20 al 23. Voy a pedirles que lo busquen, que lo tengan ahí, por favor, tengan su Biblia abierta. No vamos a buscar otro pasaje, pero me es necesario que tengan, por favor, el pasaje ahí a la mano, porque vamos a estar yendo una y otra vez a este pasaje. Juan capítulo 17, que fue parte de la lectura, versículos 20 al 23 será nuestro texto. Dice así la palabra de Dios: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado a ellos como también a mí me has amado. En los capítulos previos, en los capítulos 12, 13, 14, 15, el Señor Jesucristo está hablando a sus discípulos y les está hablando de Dios. En esto que conocemos como la oración sacerdotal del capítulo 17, un comentarista dijo, aquí es el lugar santísimo del Evangelio de Juan, esta oración que él hace. Ahora él cambia. Él está hablándoles por bastante tiempo, desde la cena del Señor, ¿verdad? Él está hablándoles a ellos de Dios. Ahora en la oración él cambia y empieza a hablarle a Dios de usted. Porque dice, no solamente por estos, por los 11 que tenía ya en ese momento ahí, sino por todos los que han de creer. Y nosotros fuimos alcanzados por el Evangelio. Así que esta oración se trata de usted también. El Señor está ahora hablando al Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Voy a pedirles que proyecten, por favor, el texto. Estará ahí en la pantalla, o si lo pueden ver o lo tienen ahí en sus Biblias, ¿verdad? Por favor, ténganlo ahí. Pero hay varias cosas que llaman la atención en este pasaje. Lo primero que destaca cuando leemos estos 3 versículos es la unidad. El Señor Jesucristo está haciendo énfasis en la unidad. Obviamente el contexto es la iglesia, pero esto se puede trasladar, ¿verdad?, a nuestra familia, a nuestros hogares, a nuestra relación matrimonial, a nuestra relación con nuestros hijos y con nuestros padres. La unidad. Pero hay algo que el Señor Jesucristo menciona en todo esto que está diciendo. Aquí hay un elemento que llama la atención y es importante conocerlo. Quiero que vean por favor el versículo 22. El versículo 22. Está hablando de la unidad. Esto es lo que el Señor está pidiendo, que sean uno, como Él y el Padre son uno, ¿verdad? Que ellos puedan ser uno y que nosotros fuéramos uno. Pero en el versículo 22 quiero que observen. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Sabe por qué es posible tener unidad en la iglesia? Porque hemos recibido la gloria de Dios. ¿Y qué significa la gloria de Dios? ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo aquí? La gloria es la característica distintiva de la presencia de Dios. Y siempre la gloria de Dios, amados hermanos, es audible, es visible y no deja lugar a dudas que Dios está ahí. Cuando Dios descendió para entregar los mandamientos a Moisés en el Sinaí, ¿recuerdan esa escena? El monte humeaba y temblaba y la gente estaba espantada porque no cabía duda que Dios estaba ahí. Cuando Dios guió a su pueblo por el desierto, después de salir de Egipto, había una columna de fuego y era visible. Cada vez que el Señor se manifestaba en el lugar santísimo,
Antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, era evidente que Dios estaba ahí por la forma en que se manifestaba. Cuando Dios se le presentó a Isaías, dice la palabra de Dios, que los quiciales de la puerta temblaban, los quiciales del templo empezaron a estremecer por la presencia de Dios. En el nacimiento del Señor Jesucristo, dice que descendió la gloria de Dios y un resplandor cubrió a los pastores esa noche. Fue visible y fue audible. En el bautismo del Señor Jesucristo se escuchó un estruendo, era una voz, la gente pensaba que era un trueno. Y además descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, audible y visible. En Pentecostés igual hubo un estruendo que la gente se espantó y corrieron a donde estaba ese grupo de los primeros creyentes y vieron cómo descendían lenguas de fuego sobre ellos, y hubo esa manifestación de los dones extraordinarios tan necesarios para esa época de la iglesia, para el establecimiento de la iglesia. Hoy la iglesia se tiene que escuchar. Hoy la iglesia se tiene que ver, y la iglesia eres tú, y la iglesia soy yo. La pregunta es, cuando alguien te ve, ahí donde trabajas, ¿no le queda dudas que Cristo está en ti? Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Yo les he dado mi gloria, la gloria que tú me diste, yo se las di a ellos, para que entonces lleven tu gloria allá afuera y la gente escuche y vea y no le quede ninguna duda de que Dios está en la vida de esa persona. Queridos hermanos, no podremos ser una iglesia que sala y sale si no estamos reflejando la gloria de Dios allá afuera. Esto es lo que impide. Por eso las iglesias no crecen, por eso las iglesias se detienen. Porque nosotros como miembros no estamos haciendo visible y audible al Dios al que decimos creer. El versículo 23 dice lo siguiente: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hay una relación vertical primero, para que entonces podamos tener esta relación horizontal en la iglesia. Este es el principio, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. La unidad parte de Dios. Así que quiero hablar de dos manifestaciones de la unidad, dos manifestaciones de la unidad de los creyentes en una iglesia. Para que podamos ser entonces, para que podamos seguir siendo esta iglesia que sala y sale. En primer lugar, tiene que haber un testimonio visible de su conversión. Cada creyente, cada hijo de Dios tiene que tener un testimonio visible, que la gloria de Dios está ahí. Y podríamos añadir visible y audible en cada uno de nosotros, amados hermanos. Si alguien entendió bien lo que era la iglesia, después de aquella conversación del Señor Jesucristo, con él fue Pedro. Cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, sobre esta declaración grandiosa, sobre esa roca, edificaré mi iglesia. Esa es la verdad sobre la cual estamos nosotros sostenidos, que Cristo es el Hijo de Dios, que murió y resucitó para pagar por nuestros pecados. Pasado el tiempo, ahora Pedro escribe a las iglesias, una iglesia como nosotros. Y él escribe en la primera epístola, capítulo 2, versículo 4, que está ahí en la pantalla. Él está hablando de esta unión nuestra con Cristo, de la unión de cada hijo de Dios con Cristo. Él dice, acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, está hablándole a usted, hermano, y me está hablando a mí. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual, como un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El apóstol Pablo está hablando de un edificio.
Él está usando como ejemplo un edificio, y así es la iglesia. Pero la diferencia es que este edificio no está compuesta de piedras o de tabiques, como este edificio en el que estamos. Está compuesta de piedras, pero esas piedras están vivas, tienen vida. Cristo les ha dado vida, porque Cristo es el autor de la vida, como dice Colosenses 1:6, que por Él subsisten todas las cosas, que Él hizo todo y que por Él subsiste todo. Él es el dador de vida para la creación, pero también es el comunicador de la vida y de la vida eterna. Hay una gran diferencia entre el don de vida que Dios le ha dado a los hombres y la vida eterna que Él le ha dado a los que han creído en Él como su Salvador. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Está hablando de la vida eterna, no de esta vida que todos los seres humanos tenemos. Y Juan también, hablando de lo mismo, en la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 11, él lo pone de esta manera. Dice: y este es el testimonio, hablando de esta diferencia de vidas, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, en Cristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Todo ser humano tiene vida. Los que han creído en Cristo y los que han decidido rechazar el sacrificio de Cristo tienen vida. Pero aquí hay una clara división entre la vida física y la vida que Dios da a aquellos que han aceptado a Cristo en su corazón. Estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos piedras que rodaban por el mundo. Y por medio del Espíritu Santo fuimos colocados en Cristo. Y en Cristo, que tiene vida, cobramos vida. Es un milagro la vida espiritual. Tú estabas muerto igual que yo. Y fuimos colocados en Cristo, que es la piedra viva, y ahora tenemos vida por Él. La pregunta es, a partir de ese momento, querido hermano, querida hermana, jóvenes, a partir de ese momento que recibiste vida eterna por gracia, ¿Cristo es tu religión o es tu Salvador? ¿Cristo es tu teología o es tu Señor? ¿Solamente hay conocimiento de Cristo o hay un sometimiento a la voluntad de Cristo, de mi voluntad a lo que el Señor diga? Hay una gran diferencia, queridos hermanos, entre una religión y una relación personal con Cristo. Entre que Cristo sea mi Salvador o que sea el Señor de mi vida y que Él esté guiando mi vida. El creyente vive ahora la vida en Cristo. Tiene la gloria de Dios en Él. El testimonio de la presencia de Cristo en el creyente debe ser audible, visible, por tanto no deja margen para que alguien tenga duda que Cristo mora en él. Para que podamos seguir siendo esta iglesia que sale y sale, queridos hermanos, necesitamos un testimonio visible de nuestra relación con Cristo allá afuera. Y en segundo lugar, un testimonio visible de su comunión con los miembros de su iglesia. Aquí hay dos principios que el Señor Jesucristo deja muy claros. Una relación con el Dios, pero una relación también con sus hermanos. La primera es un poco más fácil. Este segundo punto es un poco más complicado. Ya lo veremos. El versículo 21, ahí de nuestro texto, si lo ven, dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Y Pedro en el versículo 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Estas piedras que son vivas y que integran la iglesia, hermanos, son muy diferentes las unas de las otras.
muy diferentes. Estamos unidos, pero tenemos que recordar esto, hermanos. Sí somos diferentes, porque el Señor le hizo a usted con una personalidad única. No hay nadie como usted. Pero estamos unidos a Cristo por medio del Espíritu Santo. Y estamos unidos a Dios por medio de Cristo. Pero la sangre de Cristo le ha unido con el que está a su lado. Somos hermanos de sangre. Por eso Pedro, ahí en su epístola dice que el creyente es un sacerdocio santo. Porque ahora está unido a Dios, puede estar en la presencia de Dios que es santo. Y es santo porque fue apartado para Dios. Pero recuerda, estás unido a tus hermanos en la iglesia. No se puede ser parte del cuerpo de Cristo aislado. No puede ser un instrumento de Dios a solas. Por eso dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Usted ha sido equipado para funcionar dentro de un cuerpo, que es la iglesia. Y quiero pedirte que mires a tu lado en este momento y hacia atrás. Vean, por favor, volteen la mirada, volteen. ¿Ok? ¿Sabe? Quiero decirle algo. ¿Sabe que van a estar juntos por la eternidad? Bendito sea Dios. Y uno dice, qué sufrimiento, ¿no? Cuando vio a alguien. Hermanos, ustedes van a estar juntos por la eternidad, por lo que Cristo hizo. Por eso dice Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Hermanos, somos de caracteres tan diferentes, de personalidades diversas, de temperamentos distintos los unos de los otros. Y el Señor viene y nos dice que sean uno. ¿Es fácil esto? Es casi imposible, hermanos. Es casi imposible. ¿Por qué hay fricciones en las iglesias? Porque nos cuesta ser uno, como Dios y Cristo son uno. Es casi imposible la tarea que el Señor nos ha dado. Por eso lo reiterativo del Señor Jesucristo, que sean uno, como tú y yo, para que el mundo crea. Solamente el mundo va a creer si hay un testimonio visible de la unidad en la iglesia. Pero luego el Señor Jesucristo añade otra cosa, y es interesante, que sean uno para que el mundo conozca. Ya no dice que crea, para que el mundo conozca. Sin unidad la iglesia no puede cumplir con su misión de salir. Una iglesia fragmentada, dividida, es una iglesia débil y es una iglesia paralizada. Solamente se puede cumplir con lo que Cristo estableció para su iglesia. Unidad de cada creyente con Cristo y de cada creyente con sus hermanos. Nos las puso complicadas el Señor, bastante complicadas. Así que el Señor Jesucristo está orando aquí por los que serán la iglesia, por esta primera iglesia. En la oración aún no venía el Espíritu Santo, pero Él está dando por hecho que este grupo es el que empezará la iglesia, una iglesia como la nuestra. En Hechos 2:46, después de la manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad?, con estas señales, prodigios, con lo visible, con lo audible que fue, que no dejó lugar a dudas, y por eso la multitud fue ahí donde estaba reunido este grupo de creyentes para ver lo que estaba pasando. Después de esto, Pedro predica y se bautizan más de 3,000 personas, ¿verdad? Y empieza esa iglesia. Y luego dice Hechos 2:46, no lo busquen. Dice, y perseverando, esta iglesia que están haciendo, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Era evidente que que en medio de este grupo Dios habitaba.
Porque dice que tenían favor de todo el pueblo, esa es gracia. La gente veía y decía que hay algo diferente, por esto esta primera iglesia impactó tanto con el Evangelio. Y dice, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Por eso pudieron hacer la obra. Pero hay una palabra que es clave en lo que nos dice Hechos 2:46. Dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La palabra en griego significa ingenuidad, inocencia, sin doblez. ¿Sabe por qué impactaron su comunidad y hasta lo último de la tierra, esta primera iglesia? Porque no había doblez. Eran totalmente transparentes los unos con los otros, como si fueran inocentes. No había malicia, hermanos. Y cuando hay una iglesia así, entonces podrá haber resultado efectivo en el cumplimiento de la gran comisión. Pero no siempre es así. ¿Qué hacer entonces para evitar o resolver las diferencias entre creyentes? Yo les decía, es que parece imposible. Pero si el Señor Jesucristo lo estableció, es porque es posible. ¿Cómo se le hace entonces? Y podríamos, mire, aquí hablar de un montón de técnicas, ¿verdad?, de cómo solucionar un problema. Pero tenemos que ir siempre a la palabra de Dios. La iglesia es del Señor. Él conoce a su iglesia. Y hermano, quiero decirle una cosa. El Señor le conoce perfectamente a usted, como me conoce a mí. Y Él sabe que íbamos a estar en este tiempo. Y que usted no le iba a caer bien a todos. Y que todos no le iban a caer bien a usted. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo se resuelven las diferencias en una iglesia? La palabra de Dios, las Escrituras nos dicen cómo hacerlo. En Filipenses, el apóstol Pablo, escribiendo a esta comunidad de creyentes en Filipos, hemos hablado un poco de esta iglesia, cómo era, cuál era el contexto cultural y religioso del que venían esta gente que se estaba convirtiendo. Ahora conocen al Señor, pero ahí había un conflicto entre dos hermanas. Y pensaba, qué rara esta iglesia, ¿verdad? Yo no he sabido de otra iglesia en la cual haya conflictos entre las hermanas. No sé si usted ha sabido. El Señor nos conoce perfectamente. Y dice Filipenses 4, versículos 2 y 3. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Estamos hablando de unidad, hermanos, de unidad. Y la unidad es lo que caracteriza a los miembros de una iglesia, que sale y sale. Sin unidad no podremos ser este tipo de iglesia. Estos dos versículos están repletos de enseñanza, hermanos. Y por el tiempo los voy a tocar muy rápido. Pero hay muchísima enseñanza en estos solo dos versículos. Y quiero hablar de 4 cosas que la palabra de Dios nos enseña. Si usted ha tenido un conflicto con un hermano, con una hermana, o si lo está teniendo, espero que nunca lo tenga. Pero si lo ha tenido, y esto es aplicable también para nuestra familia, para el núcleo familiar, este es un principio establecido por el Señor de cómo se resuelven las diferencias. En primer lugar, el primer paso, queridos hermanos, para resolver un conflicto conforme a lo que dice la palabra de Dios es que debemos ser humildes a la exhortación. A nadie le gusta ser exhortado. Si usted ha sido exhortado alguna vez, sabe de lo que le estoy hablando. No es agradable.
Pero cuando alguien te exhorte, querido hermano, piensa que lo está haciendo por tu bien. Piensa que lo está haciendo porque te ama. Si en tu pensamiento viene luego, ¿por qué me lo estará diciendo? ¿Por qué me llamó la atención en esto? Algo se trae. Empezaste mal. Sé humilde ante la exhortación. En el español dice 2 veces de nuestro texto la palabra ruego. Aparece 2 veces en el español. Ruego a Evodia y a Síntique, y luego dice, te ruego a ti, compañero fiel. Pero en el griego son palabras muy diferentes. En la primera, refiriéndose a Evodia y a Síntique, dice, en el original dice, exhorto a Evodia y exhorto a Síntique, para que no quedara lugar a dudas de que la exhortación era para una de las personas. Porque somos fáciles para captar las cosas, ¿no? Pues, bueno, la exhortación es para Evodia, la que está mal es Evodia, ya lo dijo Pablo, ¿verdad? El original dice, exhorto a Evodia y exhorto a Síntique que sean de un mismo sentir. Hermanos, una exhortación no es por favorcito, hermanas, o por favorcito, hermanos, ¿verdad? Arreglen esa situación. Queridos hermanos, como matrimonio, ¿verdad? Por favor, ya pónganse de acuerdo, ¿verdad? Ya dejen, hermano, eso no es una exhortación. La exhortación es con firmeza, con amor siempre. Pero es más que un por favorcito. El apóstol Pablo está diciendo, exhorto a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Yo, Pablo, les exhorto en esta carta como también lo hago en persona. El apóstol Pablo exhortó a Pedro en una ocasión. Cuando estaba con los judíos se comportaba de una manera, y cuando estaba con los gentiles de otra. Pablo lo exhortó con firmeza, pero con amor, por supuesto. Así que las exhorto. Y la tercera, ¿verdad?, palabra que nosotros, la segunda que tenemos ahí, ¿verdad?, en cuanto al compañero que dice te ruego, la palabra en griego es te suplico. Para él sí. Para quien está en medio de un conflicto, ¿verdad?, el Señor dice te suplico, ¿verdad?, que ayudes a esto. Y siempre hemos dicho, hermanos, si usted no es parte ni del problema ni de la solución, no se meta. Eso es chisme. Solamente si usted está involucrado y puede hacer algo, ¿verdad?, por quienes están en conflictos, entonces intervenga, ¿verdad?, ayude. Así que la primera, ¿verdad?, seamos humildes ante la exhortación. La segunda cosa que destaca aquí es que todos somos compañeros del mismo ejército. Hermanos, todos somos compañeros del mismo ejército. Dice el versículo 3, te ruego a ti, compañero. Compañero, la palabra en griego es susugus. Y el origen de esa palabra es sugus, que significa yugo, compañero de yugo. Y luego habla que todos batimos juntos. Somos compañeros de yugo, hermano, en la iglesia. ¿Se imaginan que una parte, que tiene el yugo une a 2 personas o dos animales, que uno quisiera ir por acá y el otro por acá? No avanza, se queda estancado, solo provoca daño y tragedia. Por eso le dice el apóstol Pablo, tú eres mi compañero de yugo, como ellas son nuestro compañero de yugo. Todos somos parte del mismo equipo. Pero además dice que combatieron juntamente conmigo. Hermano, no olvidemos y no olvides que estamos en una guerra. A la iglesia se le ha declarado la guerra. Por eso dijo el Señor Jesucristo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Porque la iglesia constantemente está bajo asedio del enemigo. Y la iglesia eres tú, hermano, no son los tabiques. Eres tú y estás constantemente bajo asedio, igual que tu hermano, igual que tu hermana. A veces hay días muy complicados. Y una palabra de alguien puede detonar algo negativo en nosotros. Cuando eso pase, recuerda, es mi compañero de yugo. Somos compañeros del mismo ejército. Un ejército dividido, hermanos, por supuesto que será derrotado. Y esto es aplicable para la intimidad del matrimonio y para nuestras familias también.
Un matrimonio fragmentado, fracturado, hermanos, no va a prevalecer. Una familia en la cual no hay unidad será derrotada. No olvides que somos colaboradores. Y esta palabra es interesante. La palabra en griego es sinergos. Sinergos, que es nuestra palabra sinergia en español. Y sinergia, ¿verdad?, dice el diccionario que es la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. Clarito, ¿no? Se entiende perfectamente. Pero les voy a poner un ejemplo de sinergia y no se les va a olvidar. Así aprendí lo que es sinergia. Cuando llegue a casa, tome 30 palillos, de los que se usan para limpiar los dientes, 30 palillos, y póngalos en fila. Ponga su cronómetro y tome el tiempo, cuánto tiempo le toma partir uno por uno, los 30 palillos. Pero por favor anote el tiempo. Y luego, tome 30 palillos, póngalos juntos y rómpalos. Y el próximo domingo lo veré aquí con sus palillos. Eso es sinergia. En sinergia, hermanos, la suma de 1 más 1 no es 2, es exponencial. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si estamos juntos, podremos hacer sinergia para que entonces cumplamos con nuestra misión como iglesia. La tercera, recuerda que tu unión es eterna. Por eso dice al final de este pasaje, ¿verdad?, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Hermano, vas a vivir en la eternidad con esa persona. ¿Por qué no empezar a vivir bien entonces y servir juntos a nuestro Señor? Y en cuarto lugar, podremos ser sal y salir solamente si hay unidad. La exhortación fue la siguiente: exhorto a Evodia y exhorto a Síntique que sean de un mismo sentir. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo es que yo puedo ser de un mismo sentir con alguien con el que no estoy de acuerdo? Ahora, el tema no era doctrinal, hermanos. El tema era un asunto de puntos de vista en las dos hermanas. No era un asunto doctrinal. Alguien quería hacer las cosas a su manera y alguien decía, así se ha hecho siempre y no se va a cambiar, punto. ¿Cómo es que se llega a este grado de madurez, de ser de un mismo sentir? Escuche bien. ¿Cómo es que se alcanza ese grado de madurez? Cuando ambas personas están sometidas al señorío de Cristo. Solo bajo el señorío de Cristo puedes ver con toda claridad, con nitidez indescriptible, que la prioridad es la gloria de Dios y la expansión de su reino. Cuando estamos bajo el señorío de Cristo, amados hermanos, nuestras diferencias y mis puntos de vista pasan a segundo plano. De lo contrario, sucede lo que dice Santiago en 3:14. Si hay celos y contenciones, apenas me enteré de una iglesia, amados hermanos, de una iglesia, y la discusión terminó en golpes, dentro de una iglesia. Dice Santiago 3:14, que cuando eso sucede, cuando hay celos y contenciones, esa actitud es terrenal, animal y diabólica. Santiago 3:14. Hermanos, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si nuestro corazón no está sometido al señorío de Cristo, va a ser muy difícil que podamos conciliar alguna diferencia. Así que nuestra madurez la demostramos sometiéndonos al Señor y dejando a Él la causa. Deja a Él la causa. Y cuando la otra persona esté bajo el señorío de Cristo, entonces las cosas se resolverán. Pero analicemos primero, queridos hermanos, si no somos nosotros el problema, quien queremos imponer nuestro punto de vista.
si hay actitudes como las que describe Santiago, la iglesia se dañará, se dará mal testimonio con los de afuera y la obra se detendrá. Es lo que dijo a Efesios: quitaré tu candelero, ya no eres iglesia. Tu hermano es la iglesia. Él o ella, los que están aquí, a tu alrededor, son la esposa de Cristo. Cuando tú le levantas la voz, cuando tú insultas a un creyente, estás insultando a Cristo. El Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues, Saulo? ¿A quién perseguía Saulo? ¿A Cristo? Perseguía a los cristianos. Pablo, cuando lastimas a un cristiano, me lastimas a mí. Cuando lastimas a tu esposa, lastimas a Cristo, si eres hijo de Dios. Cuando descuidas a tu familia, descuidas tu labor principal, que es ser sacerdote de tu hogar. Si tú eres creyente de Iglesia Bautista Getsemaní o de otra congregación, recuerda que estás unido por sangre a tus hermanos. Eres hermano de sangre con quien está a tu lado, con quien está atrás y con quien está delante de ti. Son hermanos de sangre. La unidad y el amor caracterizan a los miembros de una iglesia que sala y sale. Y quiero terminar con esta historia. En el siglo antepasado, cuando todavía había muchas islas que no estaban cartografiadas, que no estaban en los mapas, había muchas exploraciones, habían barcos exploradores que iban y tenían esta función de hacer los mapas, sobre todo de esas islas que estaban muy separadas de los continentes. En una ocasión, una embarcación de estas naufragó y todos murieron, todos. Solo sobrevivió uno y era creyente. Él se aferró a un pedazo de madera muy grande, ¿verdad? Y después de varios días salió una pequeña isla. No había nadie, estaba deshabitada. Después de unos días empezaron a llegar trozos de madera, pedazos del barco. Y entonces él hizo una pequeña cabaña ahí en la playa, pensando que pronto iba a ser rescatado. Empezaron a salir libros y los mapas, algunos que sobrevivieron, que estaban en baúles, otros envueltos, protegidos de alguna manera. Hizo una pequeña biblioteca. Resumiendo la historia, pasaron 5 años, 5, sin que fuera rescatado. Después de 5 años llegó un barco, cumpliendo con la misma misión, en la tripulación que él iba, también con hacer los mapas. Y vieron la pequeña construcción ahí en la playa. Entonces el barco se acercó, ¿verdad? Él también empezó a hacer señas y lo rescataron después de 5 años. Él dio su testimonio al capitán. El capitán bajó y le informó que de dónde venían. Obviamente habían dado por muerto a todos, incluyéndole a él, ¿verdad? Y estaban platicando, ¿verdad?, de cómo había sido estos 5 años. Y el capitán levantó la mirada y vio en un montículo ahí muy cerca de la playa 2 construcciones. Una muy bonita, arreglada, con tablas, con techo y todo, con algunas palmas, y una muy abandonada, con las paredes con huecos, todo era de madera, ¿verdad? El techo derribado, feo. Y le dijo: ¿qué es eso? Señalando a la construcción que estaba muy bonita. Le dijo: es mi iglesia. Es mi iglesia. Ahí me he congregado en estos últimos años. Y fue impactante para el capitán. Y le dijo: ¿y esa otra? Entonces agachó la mirada náufrago. Le dijo: ¿y esa otra qué es? Y no hablaba. Le dijo: ¿hay alguien más en la isla? Dijo: no, no hay nadie más. Entonces, ¿qué es eso? Dijo: es mi antigua iglesia, pero no había unión ahí, me salí. No hay iglesias perfectas, hermanos, porque está integrada por hombres y mujeres pecadores. Que el Señor nos ayude
a poder cumplir con esta misión que Él estableció para su iglesia, desarrollando cada día una relación fuerte con nuestro Salvador, pero también con nuestros hermanos. Padre, bendecimos tu santo nombre, Señor Dios, porque dejaste, Señor, tus principios para bendecir a tu pueblo. Y aquí está tu iglesia, Señor, delante de ti. Gracias, Señor, por esta facilidad que ahora ya tenemos de empezar a congregarnos de manera presencial. Gracias por habernos guardado, Señor, de esta pandemia. Hubieron estragos, hubieron bajas en el ejército. Hubieron tiempos muy difíciles para algunos hijos tuyos, pero aquí estamos, Señor, dando testimonio de que tú eres fiel. Dando testimonio, Señor, de que tú cumples tus promesas. Señor, ahora danos esa valentía para salir durante esta semana y proclamar este mismo mensaje con aquellos que están sin Cristo, que están esperando que alguien llegue con un mensaje de esperanza. Y nosotros no tenemos un mensaje de esperanza, tenemos el mensaje de vida eterna. Padre Celestial, aquí está tu iglesia. Queremos ser usados por ti. Santifica a tu iglesia. Señor, santifica a tu pueblo. Padre bendito, te suplico por cada uno de mis hermanos, por cada una de las familias aquí representadas, que tú desciendas, Señor, esta semana sobre cada uno de los hogares, que derrames abundante bendición, que proveas para las necesidades, Señor, pero sobre todo, que pongas esa carga en nuestro corazón para seguir siendo sal y para salir con este mensaje. Que hagamos visible y audible a nuestro Señor Jesucristo esta semana. Bendice a tu iglesia, te lo suplico. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.